Les doy la más cordial bienvenida en nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP, de la Fundación DESC, del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica y de la Oficina Regional de OACNUD, esta tercera sesión de trabajo del CAP sobre democracia en Centroamérica. Antes de iniciar, quisiera contarles que hoy en Guatemala es el Día de las y los Periodistas y quisiera tomarme solo un minuto para reconocer el trabajo que todas y todos ustedes realizan en Centroamérica y su compromiso en la defensa de la libertad de expresión, de prensa y del derecho a la información de la población, a pesar de este contexto tan crítico que enfrentamos en la región. Así que en este día saludarles desde Ciclos CAP. Tengo además mucho gusto en darle la bienvenida a Juan Papier, quien tiene a su cargo la facilitación de nuestra sesión de hoy con el tema Centroamérica, Derechos y Libertades en Riesgo. Juan es director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, una organización donde trabaja sobre varios países de la región, en cuenta los nuestros. Ha realizado investigaciones y escrito informes sobre los abusos relacionados con conflictos armados, la represión contra manifestantes y los ataques contra el Estado de Derecho, entre otros temas. También se ha desempeñado como consultor del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y como profesor en Derechos Humanos en las universidades de Torcuato Di Tella y San Martín en Argentina. Juan es abogado y cuenta con una maestría en Derecho Internacional del Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, Suiza. Así que le damos la más cordial bienvenida a Juan y sobre todo la mejor presentación que tenemos es que Juan ha sido un aliado del periodismo independiente y del fortalecimiento de los derechos de libertad de expresión y de información. Así que gracias, Juan, por tu disponibilidad para acompañarnos en esta sesión de trabajo y para poder presentar acerca de este tema tan importante, los derechos y las libertades que están en riesgo en nuestra región. Adelante. Muchas gracias, Marielos. Muchas gracias a los organizadores y gracias a los periodistas que nos acompañan hoy. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes y aprovechar también para saludarlos en este día tan importante para los periodistas guatemaltecos, donde soy consciente que pasan por un momento muy difícil para el periodismo y también aprovechar para recordar a aquellos periodistas que están en situaciones especialmente difíciles porque enfrentan procesos penales arbitrarios, o en el caso de Chepe Zamora porque se encuentra privado de la libertad luego de un proceso penal motivado políticamente. Quisiera hacer una breve presentación porque me interesa más el intercambio con ustedes. Una breve presentación sobre cómo vemos nosotros la situación de Estado de Derecho y derechos humanos en Centroamérica. Para comenzar quisiera, hacer zoom out y pensar un poco cómo está la situación en toda América Latina. Y uno, a muy grandes rasgos, podría decir que en América Latina hay tres tipos de gobiernos. Hay un primer tipo de gobiernos democráticos, que tristemente enfrentan en mayor o menor medida dificultades, desafíos o son incapaces de enfrentar los problemas crónicos de nuestras sociedades. Y ahí podemos discutir dentro de ese grupo, hay distintos matices, pero hay un grupo grande de gobiernos que han sido elegidos democráticamente, que no parecen tener la capacidad o la disposición de tomar el poder y abusar del poder, pero que en todo caso el mayor desafío que encuentran la ciudadanía es que estos gobiernos tienen poca disposición o poca capacidad de solucionar los problemas centrales de nuestras democracias. Luego hay un segundo tipo de gobiernos que se aprovechan de esta incapacidad de nuestros gobiernos por solucionar estos problemas, que utilizan estas debilidades estructurales de nuestra democracia, en particular la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la inseguridad, para generar proyectos políticos populistas de corte autoritario a través de los cuales corrompen las instituciones del Estado y progresivamente
acumulan todo el poder político. Se trata de líderes políticos que acusan a sus antecesores de no haber hecho nada para enfrentar estos problemas que sí existen en nuestras democracias y que a su vez inventan problemas adicionales para distraer a la población o para fortalecer su supuesto apoyo popular. Por ejemplo, en algunos casos inventan teorías como la ideología de género, o en otros casos generan grandes fantasmas a través de aumentar la preocupación sobre la inseguridad, que por supuesto existe, pero se exacerba, o de generar enormes preocupaciones sobre la migración, entre otros. Y, digamos, este segundo grupo de líderes populistas de corte autoritario, en algunos casos puede llegar a convertirse en lo que yo llamaría el tercer gran grupo, que son las dictaduras puras y duras que tenemos en nuestra región. A lo menos uno podría hablar de 3 dictaduras claras: la cubana, que lleva muchos años en nuestra región y que es un caso aparte; la nicaragüense, sobre la que quiero hablar más por tratarse de un gobierno de Centroamérica; y, por supuesto, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Quisiera ahora centrarme un poco más en lo que pasa específicamente en Centroamérica dentro de este panorama general de nuestra región. Y quisiera, en particular, hablar de la situación en 4 países de la región, y me voy a referir puntualmente a las restricciones al espacio cívico y a la concentración del poder por parte de los líderes de estos gobiernos. No me voy a centrar tanto en las restricciones a la libertad de expresión, porque quisiera que esa parte de la conversación podamos tenerla como parte de la discusión entre nosotros luego de esta presentación inicial. Como decía, probablemente el caso más grave hoy en día es el caso de Nicaragua, donde estamos claramente en estas 3 categorías, en el caso de una dictadura que reprime sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, la libertad de prensa. Se trata de una familia que controla todo el poder político en el país y que ha logrado eso a través de un proceso progresivo de desmantelamiento del Estado de Derecho a partir del comienzo de la segunda etapa de gobierno de Daniel Ortega, cuando vuelve luego de la interrupción de su gobierno, interrupción gracias a la democracia. Y este proceso se ha llevado a cabo a través de una cooptación de la Corte Suprema, una cooptación de las otras autoridades, y tuvo, digamos, 3 hitos de consolidación de esta dictadura. El primero, el permiso que le da la Corte Suprema para lograr una reelección indefinida, algo que hemos visto en otros países de la región, por ejemplo, en El Salvador, en Bolivia, por mencionar algunos. Un segundo hito de consolidación de esta dictadura fueron las protestas de 2018, cuando tantos nicaragüenses salieron a las calles, primero en crítica de una reforma del sistema jubilatorio, pero luego para protestar por la represión en el país. Y el gobierno, el régimen de Daniel Ortega reprimió esas protestas de forma brutal, generando más de 300 muertos y más de 2.000 heridos entre manifestantes nicaragüenses. Y el tercer proceso ya de consolidación absoluta de una dictadura en el país fue el año pasado, en 2021, en las supuestas elecciones presidenciales en el país, que se llevaron a cabo en condiciones donde no hay ninguna garantía de que los nicaragüenses puedan ejercer su derecho humano a participar en elecciones libres y justas. Fueron elecciones con 7 candidatos presidenciales detenidos, con una cooptación total de las autoridades electorales, y con restricciones absolutas a la libertad de prensa en ese contexto, que terminaron, como decía, de consolidar totalmente esta dictadura que hoy existe en el país. Es un país donde hay más de 200 presos políticos, muchos de ellos que sufren torturas y malos tratos en las cárceles, y que han sido perseguidos penalmente a través de procesos penales arbitrarios para los cuales no hay ninguna evidencia, o se los acusa de tipos penales sin sentido, como el tipo penal de socavar la integridad nacional. Es un país donde, como sabemos, hay periodistas y trabajadores de prensa, por ejemplo, del periódico La Prensa
detenidos y más de 200 periodistas exiliados, una dictadura que se ha ido en contra de la Iglesia Católica, por ejemplo, del arzobispo Rolando Álvarez, y es una dictadura que ha generado todo un andamiaje jurídico, toda una legislación que permite restringir excesivamente cualquier ejercicio de disenso en el país. Y esto lo ha hecho a través de la ley de ciberdelitos, que restringe la posibilidad de publicar críticas al gobierno online, de una ley de agentes extranjeros que restringe la capacidad de funcionamiento de las ONGs en el país, a través de una ley de traición a la patria que restringe la participación política, y el gobierno ha utilizado esta legislación para disolver más de 3.000 ONGs en Nicaragua, en lo que realmente son, digamos, una represión, yo diría, sin precedentes en la región en años recientes. Y todo esto ha sido posible en Nicaragua, en parte gracias a la falta de estrategia por parte de la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad internacional no ha entendido la gravedad de la situación en Nicaragua, no ha entendido que esa situación exige una coordinación entre distintos actores de la comunidad internacional, no esfuerzos aislados por parte de Estados Unidos o la Unión Europea, sino una participación más coordinada que incluya y que debería ser liderada por gobiernos de América Latina comprometidos con los derechos humanos, que en su mayoría han estado enormemente ausentes en los esfuerzos por lograr una transición hacia la democracia en Nicaragua. Un segundo país que también nos preocupa es el caso de Guatemala. Guatemala es un país completamente inusual, que es difícil encasillar en esta dinámica, en estas categorías iniciales que presentaba de países democráticos, países populistas y países dictatoriales, porque estamos claramente ante un gobierno autoritario, pero no es un gobierno autoritario popular. Uno no puede hablar de un populismo de corte autoritario en Guatemala, porque, digamos, Yamatei no es una figura con ninguna popularidad importante. Sería absurdo compararlo, por ejemplo, con la popularidad de Nayib Bukele en El Salvador. En Guatemala estamos hablando de un caso muy distinto, un caso de un proyecto político basado en una alianza entre distintos sectores, parte del sector político, parte del sector militar y parte del sector empresario, con el único objetivo de lograr la impunidad y desmantelar los esfuerzos por justicia que se habían liderado por parte de la CICIG. Ese es el objetivo político del gobierno, y todo lo demás son distracciones que hace el gobierno simplemente para que no quede claro que su objetivo total es la impunidad. Esta impunidad la ha buscado el gobierno a través de una cooptación de los organismos de gobierno, de la Corte Suprema, de la Sala de Constitucionalidad, que se ha agravado en este año 2022 con la reelección de la fiscal general Consuelo Porras, con la elección de un procurador de derechos humanos con poquísimas credenciales, a través de un proceso poco transparente y justo, y la elección también de un contralor en un proceso también dudoso. Y ahora vamos en Guatemala hacia un proceso de elecciones el año próximo, un proceso atípico porque en casos como el de El Salvador uno sabría qué esperar de estas elecciones, en casos como el de Guatemala es muy difícil saber qué esperar. Hay enormes sospechas y motivos para sospechar que las elecciones no van a ser completamente justas y libres, pero la enorme duda es hasta dónde llegarán las alianzas en este pacto de corruptos durante el proceso electoral, dado que el propósito de esta alianza, es decir, lograr esta impunidad, ya se ha logrado. Ya esa alianza tiene poco sentido porque ya han logrado consolidar la impunidad que buscaban. Entonces es posible que empecemos a ver esfuerzos por impedir que participen candidatos que uno normalmente adscribiría como partes de esta alianza por la impunidad o este pacto de corruptos, y encontronazos y peleas dentro de los distintos factores de esta alianza, que se suman a su vez a restricciones a la participación política de otros candidatos que estén por fuera del pacto de corruptos y que en general ponen en riesgo la posibilidad de los nicaragüenses de participar en elecciones justas y libres en junio del año próximo. He hablado de Nicaragua, he hablado de Guatemala.
unos comentarios sobre El Salvador. El Salvador es el caso típico de un líder populista autoritario que utiliza su popularidad para concentrar el poder político, para desmantelar el Estado de Derecho. Un líder autoritario que hace énfasis en las falencias que sí existen de la democracia salvadoreña en materia de pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción, pero que en muchos sentidos viene a profundizar las respuestas inadecuadas que se dieron por parte de gobiernos anteriores en el país. Es un gobierno claramente popular, inmensamente popular para los salvadoreños, como lo fueron también los gobiernos de Chávez en Venezuela o de Fujimori en Perú, a los cuales lo único que agregan Nayib Bukele es un énfasis mayor en encuestas, un énfasis mayor en las comunicaciones más propias del siglo XXI, una inversión más grande en estos mecanismos, pero no creo que haya un fenómeno nuevo en Nayib Bukele. Lo único que estamos viendo es un fenómeno como el de Hugo Chávez, matizado para adecuarlo a un contexto del siglo XXI. Y Nayib Bukele, aprovechando esa popularidad, como decía, ha desmantelado el Estado de Derecho, nombrando nuevos jueces en la Corte Suprema, un nuevo fiscal general, aprobando leyes como la de retiro de jueces y fiscales que restringen la libertad de la independencia judicial en el poder judicial. Ha logrado en septiembre de 2021, al igual que lo había logrado Ortega en su momento, una sentencia de la Corte Suprema que le permite ir a una reelección, a pesar de que eso está prohibido explícitamente en la Constitución salvadoreña. Ha socavado a otros poderes de gobierno como la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ha utilizado esta concentración absoluta del poder para atacar al periodismo, atacar a la sociedad civil y llevar adelante esta política de seguridad represiva en contra de las maras, que, digamos, por supuesto que las maras son un problema gravísimo para los salvadoreños que debió haber sido enfrentado seriamente hace muchos años, pero lo que vemos en El Salvador es una política de seguridad represiva que ha causado violaciones masivas a los derechos humanos en el país, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, entre otros. Y no son violaciones de derechos humanos aisladas o que sean resultado de la insubordinación o falta de profesionalismo de algunos agentes de la policía, sino que se trata de violaciones de derechos humanos que siguen patrones claros, que han ocurrido de forma similar en los 14 departamentos de El Salvador desde el inicio del régimen de excepción, y que a todas luces son violaciones de derechos humanos generalizadas que ocurren hoy día en el país. Y a esto se le agrega a su vez todo un andamiaje jurídico parecido en algunos sentidos al que existe en Nicaragua para restringir la libertad de prensa, para restringir el trabajo de la sociedad civil. Se ha intentado aprobar una ley de agentes extranjeros parecida a la nicaragüense. Se han aprobado reformas que restringen la libertad de prensa, por ejemplo, la posibilidad de los periodistas de publicar información que provenga de las maras o pandillas, y todo tipo de legislaciones que hacen más difícil el trabajo de la sociedad civil o que generan enormes riesgos para que los periodistas y miembros de la sociedad civil puedan ser sometidos a procesos penales arbitrarios. Quiero avanzar para conversar un poco sobre Honduras, donde estamos en un proceso, en un enorme signo de pregunta. En Honduras, la gran pregunta es si el gobierno de Xiomara Castro va a estar dispuesto y va a ser capaz de echar para atrás en la práctica el legado desastroso para los derechos humanos que recibió por parte de Juan Orlando Hernández, que dejó un país en una situación de enorme deterioro para los derechos humanos y el Estado de Derecho, infiltrado fuertemente por el narcotráfico al más alto nivel, con una destrucción total de la independencia judicial y las garantías de derechos humanos. Y el gobierno de Xiomara Castro ganó las elecciones con una agenda claramente de derechos humanos, pero hasta ahora los avances han sido lentos y débiles para lograr resultados para desmantelar el legado desastroso que recibió. Los pocos avances que hemos visto tienen que ver, por ejemplo, con la derogación de la ley de secretos oficiales
Y yo creo que la prueba de fuego del gobierno de Xiomara Castro está en la situación actual, en la selección de los magistrados, de los jueces de la Corte Suprema. Históricamente es un proceso que se llevó a cabo de forma politizada y de forma poco transparente en Honduras, y que si se llevara a cabo de forma adecuada y si se realizara un proceso basado en mérito en esta elección actual en el país, eso podría empezar a desmantelar de a poco esta cooptación política y de grupos de interés que existe en el Poder Judicial hondureño. Y ese sería un primer paso para empezar a enfrentar otros problemas gravísimos de derechos humanos que tiene el país, como son la corrupción que ocurre de manera estructural en Honduras, los homicidios, yo diría, constantes de defensores de derechos humanos y periodistas en el país, la legislación que debe ser modificada porque restringe en algunos casos la libertad de expresión o se presta a procesos penales abusivos contra defensores de derechos humanos, y en general todo un deterioro enorme de la democracia y de la vigencia de los derechos fundamentales en Honduras. Creo que podemos llegar hasta aquí con la presentación. Mi objetivo fue darles un pantallazo de las principales preocupaciones que nosotros vemos en Centroamérica, cómo esta situación se refleja en un fenómeno más grande en América Latina sobre falencias de los gobiernos para enfrentar los problemas graves de nuestras democracias, como son la pobreza, la inseguridad y la corrupción, y cómo eso fortalece a líderes populistas, autoritarios, que luego concentran el poder político y restringen, entre otros, la libertad de prensa. Y quisiera que avancemos más adelante en pensar cómo este deterioro del Estado de Derecho y las garantías de derechos humanos restringe el trabajo de los periodistas, por una parte, y por otra parte, qué podemos hacer, qué se puede hacer desde el periodismo para proteger los derechos humanos y la democracia en estos contextos tan difíciles. Muchas gracias.